Vamos a leer el Salmo número 4. ¿Qué les parece? Vamos a empezar. Salmo 4, yo leo la Reina Valera del 60. Dice así. Oración vespertina de confianza en Dios. Al músico principal sobre Neguinot, Salmo de David. Dice así. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá, yo a él clamaré. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Y callad, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermoso Salmo de David, una vez más, que vamos a estudiar. Salmo 4 es llamado el Salmo de la tarde que David hacía. Es una oración de fe, ofreciendo hacia Dios al llegar al final de un día turbulento, un día cansado. Algunos comentaristas afirman que el Salmo 3 y el Salmo 4 debe ser un salmo completo. El Salmo 3 es la oración que se hacía por la mañana y el Salmo 4 es la oración que se hacía por la tarde. Siendo así, el contexto de nuestro salmo viene siendo el mismo que el de la semana pasada. No sé si usted se recuerda, hicimos un estudio del contexto histórico y cultural en el cual David se encontraba cuando escribió este precioso salmo. Absalón, si ustedes recuerdan, vamos a hacer un repaso. Absalón había levantado una revuelta o una rebelión y le había dado un golpe de estado al rey David, al reinado del rey David. David, para evitar una batalla y posible destrucción de Israel, huye al desierto con unos cuantos hombres fieles que no lo abandonaron en esos tiempos difíciles. Así que David se encuentra en el desierto, un desierto árido, un desierto cálido, un desierto donde no tenía las provisiones necesarias. De plano se encontraba hambriento, sediento, débil, cansado y rodeado de un poderoso ejército que le quiere matar. No lo quiere solo arrestar, sino que lo quiere matar. Absalón, recuerdan, no puede ser el rey legítimo de Judá hasta que David, su padre, estuviera muerto. Es ahí donde David se encuentra, es ahí donde David estaba cuando escribe este salmo, Salmo número 3 y el Salmo número 4, clamando a Dios por ayuda, ya que se encontraba en una situación imposible, una situación muy difícil, una situación donde todos lo hacían por muerto. No sé si recuerdan en el versículo 2 del Salmo número 3, que sus mismos adversarios se burlaban de él diciendo, ¿quién ni Dios lo va a salvar de esta? Él estaba completamente sitiado por un ejército poderoso, él estaba rodeado de sus enemigos y muchos ya lo hacían por muerto. Así que vamos a estudiar la segunda parte de lo que es vamos a estudiar el Salmo 4, que vendría siendo la segunda parte del Salmo 3. Estuve estudiando a algunos comentaristas y Carlos Spurgeon dijo acerca de este salmo: la soberanía de Dios es una almohada donde el Hijo de Dios descansa su cabeza en la noche, dándole perfecta paz.
Hermanos, este es un salmo sobre la soberanía de Dios. Y no solo sobre la soberanía de Dios, sino es una confianza, una fe que nos da al vivir en la voluntad de nuestro Dios. Así que tengo unos cuantos puntos que vamos a estudiar hoy. Si usted está tomando notas, son 3 puntos y vamos a ir escudriñándolos poco a poco. Vamos a ver primero los primeros 3 versículos. Punto número 1, o observación número 1, si lo quiere llamar así, es Dios escucha a los suyos. Y vamos a ver aquí la petición de David en el verso número 1. Así que lea conmigo el verso 1, dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Aquí vemos la oración de David, la petición de David, los ruegos de David mientras se encuentra en una situación muy difícil. Es un hombre angustiado, es un hombre, como les dije, en un desierto, es un hombre sediento, es un hombre con mucha hambre, es un hombre que está cansado, está angustiado, está pasando por penas, está pasando por el momento más difícil de su vida. Así que vemos a David clamando a Dios en ese preciso momento. Hermanos, en momentos de calamidad y de dolor, David acudía a Dios primero para su pronto auxilio. Aquí podemos palpar la pasión de David en la oración. No es una oración repetitiva, no es una oración sin ánimo, es una oración apasionada, es una oración que sale de lo más profundo de David. No sé si usted puede ver la pasión de David cuando él dice, respóndeme cuando clamo. O sea, no hay a nadie más a quien yo pueda acudir. Respóndeme, oh Dios, el Dios vivo, el Dios de los ejércitos. Respóndeme en mi momento más difícil. Hermanos, note que David clamaba con mucha pasión al Señor mientras está en situaciones difíciles. Note que David clamaba al Dios justo y soberano. David dice, Dios de mi justicia. David no clama a su propia justicia. David no clama a sus propios méritos. Oh, soy el rey de Israel, escucha mi oración. No, soy el escogido. No, él acude a la justicia de Dios, al Dios justo y soberano que está sentado en el trono sublime y está viendo cómo sucede la historia de la humanidad. Este es un Dios que no le toma nada por sorpresa. Este es un Dios que está en control de toda la historia y de todos los tiempos. Así que David acude a la perfecta justicia de Dios. La frase Dios de mi justicia implica una relación de pacto. Este es un lenguaje de pacto. Dios es justo en mantenerse fiel, eternamente fiel a las promesas y al pacto que él hizo con David y su pueblo Israel. Este es el lenguaje de pacto que Dios hizo con él y lo llevará a cabo. Él es fiel y justo para cumplir las promesas que le hizo a David. Y este pacto lo vemos en 2 Samuel 7, 15 al 16. Dios, hermanos, llevará a cabo toda su palabra a perfección. No sé si recuerda que Jesús mismo dijo, la tierra pasará, el cielo pasará, pero mi palabra nunca pasará. Hermanos, las promesas de Dios, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es algo en el cual podemos depositar toda nuestra confianza. Hermanos, si hay algo en el cual nosotros podemos confiar, es en la palabra de Dios. Aquí podemos depositar toda nuestra confianza. Así que nosotros también podemos acudir a un pacto que Dios hizo con nosotros. Pablo lo describe como un mejor pacto por medio
de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Estamos bajo un pacto eterno con Cristo y Él nos ha prometido perdón de pecados, salvación y vida eterna. Él nos ha prometido nunca dejarnos, nunca abandonarnos, nunca dejarnos huérfanos. Él nos ha prometido nunca abandonarnos, nunca dejarnos solos, sino que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Hermanos, además, Cristo, nuestro Salvador, nos ha prometido que Él se fue de este mundo. Vino, murió, resucitó al tercer día y luego se fue, pero no se fue sin antes prometernos al Espíritu Santo, el Consolador, para guiarnos, para ayudarnos. Él nos prometió que se fue, pero fue a hacer moradas, habitaciones, donde Él está, nosotros también estemos. Él nos prometió, hermanos, que va a regresar por segunda vez. Y todo esto es parte del pacto que Cristo hizo con nosotros. Entonces nosotros también podemos acudir al Dios que hizo un pacto con nosotros y lo selló por medio de sangre, por medio de su Hijo Jesucristo. Nosotros también podemos clamar a Él en momentos de angustia. Nosotros también podemos despojarnos en nuestras tribulaciones, en nuestras tormentas, en nuestros desiertos. Nosotros también podemos acudir a Él por medio de ese pacto maravilloso que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso, hermanos, nos da paz. Eso nos da tranquilidad mientras pasamos por esos momentos difíciles de nuestras vidas. Eso nos trae esperanza. Eso nos da fuerzas nuevas. Eso nos ayuda a seguir adelante peleando la buena batalla. Y nos da todo lo que necesitamos en nuestra angustia, en esos momentos donde pensamos que nadie nos entiende, en esos momentos donde no sabemos qué es lo que está pasando, qué está sucediendo. Ahí es donde nosotros podemos acudir a Él, hermanos. Y cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón contrito y humilde, Él nos escucha, Él nos atiende, Él nos escucha, Él nos proporciona la salida. A veces los problemas no desaparecen. Muchas veces oramos y el problema está ahí, pero algo que Él sí hace es que nos da paz en medio de esa tormenta. Él nunca prometió quitar la tormenta. Él nos prometió que mientras cruzamos esa tormenta, Él va a estar ahí con nosotros. No sé si ustedes recuerdan el Salmo 23, pero David ahí dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermanos, si el buen pastor de nuestras vidas es Jesucristo, nada nos va a faltar. Vamos a pasar por momentos difíciles, como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El hecho de que pasamos nuestros valles de sombra y de muerte de la mano de Dios es lo que nos da esperanza, es lo que nos da paz y nos da tranquilidad en medio de esas tormentas. Así que David revela que cada vez que él estaba en angustia, Dios estaba ahí para acudir a su clamor. Dios estaba ahí para socorrerlo. Dios estaba ahí para rescatarlo. Dios estaba ahí para pasar esos momentos difíciles con él. David lo describe de esta manera. Tú me hiciste ensanchar. Esa palabra ensanchar, me gustaría que nos enfocáramos un poquito en esa palabra porque es importante a nuestro estudio. La imagen aquí es de cuando uno está angustiado o en aflicción, uno se siente acorralado. Entonces, la idea aquí es que cuando estamos en una situación difícil, sentimos que las paredes nos caen encima, ¿no? Sentimos que la presión de los problemas nos encajan en una cajita al punto de desesperarnos. Y la idea aquí que David dice, tú me hiciste ensanchar. O sea, la imagen es de cuando uno está en angustia o en aflicción, uno se siente acorralado o hay un dicho que dice entre la espada y la pared. Pero Dios, hermanos, nos hace ensanchar. En otras palabras,
Él nos pone en un lugar amplio cuando estamos en esa situación donde nos sentimos desesperados y acorralados. Entonces, creo que David está sitiado en ese preciso momento, está rodeado de sus enemigos, de un ejército poderoso. Él siente que está entre la espada y la pared, él siente que, que el lugar donde está se está haciendo más pequeño y más pequeño. Y él dice, Dios, tú me has ensanchado. En otras palabras, tú me has puesto en un lugar más amplio donde puedo respirar, donde me siento mejor, donde no me siento como que todo está cayendo sobre mí. Entonces, esa palabra nos da la imagen de que encima de todos los problemas, encima de todo lo que está pasando, Dios le ampliaba su fe. Dios le ampliaba o ensanchaba su mente. Dios ensanchaba su esperanza y eso le traía claridad en ese momento de desesperación para ver lo que Dios haría en su vida, para ver cómo Dios le iba a dar esa victoria en medio de esa situación imposible que se encontraba David. Así que, como Dios lo había liberado ya de muchas otras batallas, David esperaba que Dios lo liberara una vez más. Hermanos, me gustaría que hiciéramos una aplicación y viéramos cómo es que estas palabras del salmista pueden aplicar a nuestras vidas. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted está pasando una situación difícil o cuando estamos en una situación de angustia y de mucho dolor, como que a uno se le nubla la mente, como que uno no piensa en nuestros cabales, uno no piensa con claridad, uno no puede pensar realmente lo que está sucediendo, no puede procesar todo lo que está pasando a nuestro alrededor, uno no puede ver bien las cosas y la angustia nos opaca la fe, la angustia nos opaca la esperanza, a veces nos roba esa confianza que deberíamos de tener mientras estamos pasando por esa situación difícil. Pero cuando clamamos a Dios en oración y suplicamos a Dios por ayuda, tal vez los problemas no desaparecen, como les dije, como una cuestión de magia. Dios no chasquea los dedos y de repente los problemas se esfuman, pero Dios ensancha nuestra mente, amplía nuestra perspectiva, nos recuerda de las promesas escritas por Dios en la Biblia y nos recuerda que Dios, hermanos, es soberano y que Él tiene el control de absolutamente todo. Jesús nos decía que no cae ni un pajarito al suelo sin que sea la voluntad de Dios. Y luego hacía la pregunta, ¿no valen ustedes más que los pajaritos? Hermanos, cualquier situación en la que estemos pasando, tengan por seguro de que Dios está en control de todo lo que está pasando. Acudamos a nuestro Dios soberano, acudamos a aquel que está en control de todas las cosas, aquel que está sentado en su trono alto y sublime, aquel que no se le sale nada de su control. A él no lo sorprenden las situaciones difíciles, él sabía lo que iba a ocurrir, pero entonces vengamos a él con toda confianza, clamando a él, dependiendo de él, diciendo, Señor, rescátame, ayúdame en esta situación. Y aunque tal vez los problemas no se vayan, Él ensanchará tu mente para que tomes las decisiones correctas, las decisiones más piadosas para esa situación. David continúa su oración y dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. Hermanos, la tierna misericordia y compasión de Dios es demostrada a los que claman a Él con fe en ese momento de aflicción, sabiendo que sus oraciones están siendo escuchadas. Nosotros no oramos a una imagen hecha de manos de hombre, nosotros no oramos a alguien que no escucha. Hermanos, nosotros oramos a un Dios vivo, a un Padre que nos ama y lo demostró mandando a su Hijo
perfecto, sin mancha y sin arruga, a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Él ya demostró ese amor hacia nosotros. Romanos 5:8 dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando venimos a Él en oración, clamando, ten misericordia de mí, escucha la oración de tu siervo, ayúdame a procesar estos momentos. Tenemos un Dios vivo que escucha nuestras oraciones y realmente, hermanos, tiene compasión, tiene misericordia, tiene gracia, tiene amor. Él es tierno, Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero a Él le gusta que acudamos a Él con fe, sabiendo de que Él escucha nuestras oraciones. Vamos a ver el versículo 2-3, donde David reprende a sus enemigos, y quiero que ponga atención cómo David reprendía a sus mismos enemigos, y a mí se me hizo muy interesante. Así que lea conmigo verso número 2 y 3. Dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Wow, David dirigiéndose ahora, cambiando su enfoque de su oración, primero hacia Dios, ahora se enfoca en sus enemigos. Bueno, la palabra no lo dice y no lo sabemos, pero en la manera en que está aquí pareciera como que él se está dirigiendo a ellos. David dirigiéndose ahora a sus enemigos, los reprende por su rebelión a su propio reinado. La mayoría de los comentaristas bíblicos, como les dije, sugieren que el contexto de este lenguaje es durante la rebelión de su hijo Absalón, especialmente cuando dice hijos de los hombres, refiriéndose a los líderes del pueblo de Israel que se habían rebelado en su contra. Tal vez estos fueron algunos comandantes a los cuales él confiaba, tal vez algunos gobernantes que él había puesto en algunas ciudades. Pero esto cuando él habla y dice hijos de los hombres, se refiere a estos hombres que gobernaban posiblemente juntamente con él. Y luego dice: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? La palabra infamia es interesante, se refiere a vergüenza y se refiere a la vergüenza que había traído esta rebelión de Absalón al reino de Judea. Que a la misma vez había sido una rebelión en contra de Dios. No sé si recuerdan, pero lo mencioné la semana pasada. Algún comandante que estaba dándole consejos al joven Absalón le dijo: ¿sabes qué? Toma posesión del palacio, toma posesión del personal o de las concubinas de David que se habían quedado en el palacio, pon una tienda afuera del palacio y ten relaciones sexuales con ellas. Así vas a traer más vergüenza al rey y nadie va a querer seguirlo. Esta historia está en 2 Samuel 16-20, si usted quiere leerla. Pero ese es el tipo de vergüenza de problema que estaba pasando ahí el rey David. Entonces, en otras palabras, David les está diciendo: ¿hasta cuándo, señores, buscarán arruinar mi reputación? ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes haciéndome ver mal? ¿Hasta cuándo van a dejar de avergonzarme? Es lo que está diciendo David. ¿Hasta cuándo, señores, buscarán arruinar mi reputación para persuadir al pueblo a rebelarse en contra del rey David? Ellos habían buscado maneras de difamar, levantar falsos testimonios en contra de la vida de David y destruir la buena reputación de David como rey y como líder de Israel. O sea, al arruinar su reputación, al avergonzarlo de esa manera, nadie iba a querer
serle fiel al rey, lo iban a abandonar. Ese era el plan. Entonces David está reclamando acá y diciendo, ¿hasta cuándo van a arruinar mi reputación? ¿Hasta cuándo van a dejar de levantar mentiras en contra de mí? Y luego David dice, ¿hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán sus mentiras? Hermanos, aquí vemos la desesperación de David, ¿no? Podemos palpar esa desesperación que viene cuando levantan calumnias en contra de uno. Esta rebelión estaba siendo impulsada por manipulación, por mentira, amor al poder, posición, fama, lujo, tesoros materiales. Esto también nos muestra las mentiras que habían usado para poner en mal a David y su reino y para que el pueblo lo abandonara. Hermanos, esta es una situación no solo vergonzosa, pero difícil para todo aquel que sabe que están hablando mal de uno, que le están levantando calumnias, le están levantando falsos testimonios, lo quieren destruir y él está ahí con unos cuantos fieles, unos cuantos hombres que fueron fiel al rey en ese momento y él está buscando cómo desahogar esa aflicción que él siente. Hermanos, esta puede ser una frase profética de parte de Dios, hablando a todo aquel que se ha rebelado en contra de su reinado y de su Hijo ungido, como también ya lo estudiamos en el Salmo número 2. Nosotros nos hemos rebelado muchas veces en contra de Dios. Nosotros hemos querido librarnos de vivir bajo la perfecta voluntad de nuestro Dios. Nosotros también a veces hemos querido hacer nuestra propia voluntad. Hemos querido tener nuestros propios planes. Hemos corrido en contra de los planes de Dios. Le hemos dicho a Dios, ahorita no, Dios, estoy muy bien ahorita, todo me va bien, tengo buen trabajo, tengo ahorros, mi esposa, mis hijos, estamos bien, ahorita no te necesito. Y hermanos, muchas veces nos rebelamos en contra del Señor por irnos detrás de tesoros terrenales, nos envuelven la vanidad de este mundo. Hemos querido vivir dándole rienda suelta a nuestra carne y a todas nuestras concupiscencias malvadas y hemos ignorado a Dios. Nosotros también nos hemos rebelado en contra de su perfecta voluntad y hemos amado las vanidades de nuestro corazón, dejando por un lado a Dios. Nos hemos ido detrás de las mentiras del mundo, nos hemos creído las filosofías humanas, las costumbres de hombres, las falsas religiones, los falsos dioses, los falsos maestros. Hermanos, y Dios nos hace esta pregunta hoy: ¿hasta cuándo amaréis la vanidad? ¿Y hasta cuándo buscaréis las mentiras de este mundo? ¿Hasta cuándo? Es una exhortación que yo pienso el Espíritu Santo nos hace en esta noche a cualquiera que estemos aquí o al que vaya a ver este pequeño estudio más adelante, pero el Señor clama en su palabra, la sabiduría de Dios clama en su palabra y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no te vas a dar cuenta que perseguir este mundo es perseguir al viento? No te lleva a nada, no te llena en nada. Hermanos, si tú no vives conforme a la voluntad de Dios, tú debes responder esta pregunta hoy. Hoy es el día de responder esta pregunta de ¿hasta cuándo voy a irme yo detrás de los tesoros de este mundo? ¿Hasta cuándo voy a perseguir todo lo que este mundo me ofrece? Y yo te voy a decir algo. Hoy es el día, como decía Pablo, hoy es el día de correr a Cristo, de aferrarte fuertemente a Él para escapar el día malo. Hoy es el día de rendir tu vida por completo a nuestro Señor y Rey llamado Jesús. Tal vez, a lo mejor, el mañana no venga. Tal vez el mañana no va a existir para algunos de nosotros
Y entonces Él amorosamente nos dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir a tu propia carne? ¿Hasta cuándo vas a seguir tus propios planes? ¿Hasta cuándo vas a ignorar el llamado amoroso que el Padre nos hace por medio de Jesucristo? Hermanos, Cristo nos llama. Cristo nos extiende el brazo y nos dice, ven, corre a mí, hay salvación en mí, hay vida eterna en mí, hay gozo, hay felicidad en mí. Yo puedo llenar ese vacío en tu corazón. Hermanos, Dios nos está llamando y exhortando por medio de su palabra. Pero vamos a continuar. David concluye este verso diciendo, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá, yo a él clamaré. Como si el rey David estuviese hablando directamente con sus enemigos, David está completamente seguro que él era un siervo escogido por Dios, confiando que Dios es quien está completamente encargado de cuidarlo, de preservarlo, de mantenerlo vivo para llevar a cabo esos planes divinos que le había encargado al rey David. David clamó a Dios porque él era escogido de Dios. Él sabía a quién acudir. David sabía que solo la justicia de Dios podía ser un escogido piadoso para él mismo. David sabía que él lo había escogido para llevar a cabo sus planes aquí en la tierra. Así que si Dios lo había escogido, oponerse al reinado de David era oponerse a Dios mismo. Tratar de matar a David e ir en contra de los planes soberanos de Dios, eso iba a traer consecuencias terribles para sus enemigos. Es bueno recordar que de la línea del rey David vendría nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús. Así que Dios iba a proteger a David aún en esta batalla imposible, en donde él se encontraba sitiado o rodeado de un ejército más poderoso. David sabía que Dios últimamente le daría la victoria. Hermanos, si tú has creído en Cristo como tu único Señor y Salvador, tú también eres escogido de Dios y y podemos acudir a esas promesas preciosas que Dios nos ha dejado en su palabra. Podemos acudir a muchísimas promesas y guardarlas, atesorarlas en nuestro corazón y saber que Dios las cumplirá. Él llevará a cabo todos esos planes, todas esas promesas, porque estamos bajo un pacto, un mejor pacto, dice Pablo. Si Dios te escogió a ti para conocer a Cristo, entonces tú vives bajo el cuidado perfecto de Dios hasta que cumplas dicho propósito en tu vida. Él no te va a llamar de regreso a casa si tú aún no has cumplido ese propósito. Si tienes vida, es porque Dios todavía está obrando en ti, todavía tiene planes para ti. Si tienes vida, tienes un propósito que cumplir. Así que vive confiando que Dios tiene el absoluto control de tu vida y nada ni nadie podrá venir a quitar nuestras vidas si Él no lo permite. Así que no hay mejor lugar que vivir bajo la soberanía de Dios. Eso nos da paz, nos da tranquilidad, nos da gozo en medio de cualquier circunstancia. Punto número 2. David exhorta a sus enemigos. Versículo 4 dice estas hermosas palabras. Escucha lo que le dice David a sus enemigos. Temblad y no pequéis. David también exhorta y suplica a sus enemigos al arrepentimiento. David suplica a que paren de pecar en contra de Dios, llevando a cabo esta rebelión en contra de su reino. Es como decir, basta ya de pecar en contra de Dios, arrepiéntanse por ir en contra de su voluntad y tengan temor de Él por lo que han hecho. Dense cuenta lo peligroso que es ir en contra de Dios. Bien dijo el autor de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo en Hebreos 10:31.
Así que David los motiva a recapacitar en sus hechos, diciendo, versículo 4b, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Meditar es una forma de pensar, recapacitar, hacer sentido de los hechos que uno hace durante el día. En este caso, está motivando a sus enemigos a meditar lo que están haciendo. Están yendo en contra de Dios. Les está diciendo, piensen bien lo que hacen, recapaciten, hagan sentido de los hechos malvados que están haciendo. El corazón es referencia a la persona interior, al espíritu, al alma, a la mente. Entonces, esto es algo que se medita en lo más profundo de nuestro ser, en el hombre interior, el que piensa, el que recapacita. Y dice después, en vuestra cama y callad, o sea, haced silencio. Se refiere a un momento en silencio donde el trajín del día ya terminó, donde la densa oscuridad ha caído y tenemos tiempo para meditar, para pensar, para recapacitar en las cosas que hicimos durante el día. Es cuando la mente está quieta y el corazón puede meditar en los actos del día. Es en esos momentos donde Dios, escucha, puede revelar el error y la oposición en la que estos enemigos de David se encontraban. Hermanos, es solo cuando Dios revela el pecado en el corazón malvado del hombre, es ahí cuando ellos podrían ofrecer, como dice David, ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Hermanos, aquí vemos a David con el deseo que sus enemigos, en los cuales también estaba su hijo Absalón, se arrepintieran de esa rebelión que estaban causando, de su maldad, y se volvieran a honrar a Dios en obediencia. Este es un llamado a tener fe en Dios y de vivir bajo su perfecta soberanía. Últimamente, así como los enemigos de David, y así en nosotros, solo Dios, hermanos, puede traer esa transformación en nuestros corazones. Vamos a hacer aquí una aplicación. Es en el momento de silencio, en las noches, cuando estamos a punto de dormir, cuando podemos meditar y pensar si hemos ofendido a Dios, si hemos vivido para su gloria, hemos vivido en su justicia o hemos ofendido a Dios durante el día. Tal vez estamos viviendo en pecado, tal vez estamos ofendiendo a Dios de alguna u otra manera. Y es en la noche, en nuestra cama, donde podemos meditar y podemos pedirle al Señor que nos traiga a nuestra mente si hemos estado ofendiendo a Dios en alguna área de nuestras vidas. Note que el pecador tiene que tener una reverencia también, un temor, un respeto, un temor hacia Dios para recapacitar, examinar su vida. Toma meditar y recapacitar en lo que hemos hecho, y es ahí cuando Dios nos revela o nos trae, el Espíritu Santo nos trae convicción de que estamos viviendo mal y que debemos arrepentirnos y que debemos pedirle perdón genuino a Dios. Y solo así, escucha, podemos hacer obras de justicia. Y solo así podemos tener fe genuina para confiar en Dios. Es en esos momentos, cuando estamos a solas con Dios, que podemos ser nosotros mismos. Sabemos que no podemos esconder absolutamente nada de Dios y venimos desnudos, completamente desnudos delante de la presencia de Dios, y lo único que nos queda es lo que David hacía: ten misericordia de mí. Escucha el clamor, ten misericordia. Es como venir sabiendo de que somos pecadores, que no tenemos nada que ofrecer más que un corazón malvado y quebrantado, y podemos tirarnos ahí al suelo y clamar por misericordia y pedirle a Dios: ten misericordia de mí, trae a mi mente en qué te estoy ofendiendo, ayúdame a cambiar.
y entonces vamos a poder hacer obras de justicia. Estas obras de justicia solo vienen de un corazón transformado, un corazón regenerado por el poder del Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas. En Efesios 2:10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, escucha, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si tú, hermano, haces buenas obras, no es porque eres bueno por tu propia cuenta, sino porque Dios ha tenido misericordia de ti, te ha otorgado el verdadero arrepentimiento, te ha dado la verdadera fe, te ha transformado por medio del poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús para que hagas esas buenas obras que Dios desde el principio de la fundación del mundo, cuando te escogió a ti, ya tenía preparadas para que tú caminaras en ellas. Hermanos, solo cuando el Señor renueva nuestra mente, cambia nuestro corazón, entonces nosotros podemos caminar en esas buenas obras. Recuerdo al profeta Isaías que decía que sus mejores obras eran como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque no había pasado la regeneración, la transformación que solo el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Las obras de justicia o las obras buenas que hacemos después de haber sido transformados no son obras buenas para mantenernos salvos, sino más bien son para dar evidencia de que realmente hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, que somos criaturas nuevas, que estábamos muertos en delitos y pecados y que el Espíritu Santo nos regeneró, nos resucitó de entre los muertos y ahora somos criaturas nuevas. Así que ahora empezamos a caminar en esas obras buenas que Él ya tenía preparado de antemano para nosotros. Vamos al último punto número 3. David asegura que solo en Dios hay pleno gozo. Versículo 6 dice, lea conmigo: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Hermanos, muchos de los que arriesgaron sus vidas siendo fiel al rey David en ese momento difícil donde todo el pueblo y la muchedumbre se fue con Absalón, habían unos cuantos que se quedaron con él. Y David dice, ¿quién nos mostrará el bien? Estos pocos que se habían quedado con David querían saber. Estos quieren saber si sus decisiones de seguir al rey David, a un rey destronado, humillado, les conduciría a mejores tiempos o de repente todos morirían en esta batalla. Es como que se estén preguntando, ¿será que tomamos la decisión correcta de serle fiel a David? ¿Seguir a David nos llevará a una victoria más y a una vida próspera o este es el fin? Dios ya ha abandonado a David. En respuesta a David dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. En vez de empavonarse como el rey David, que había ganado muchas batallas anteriormente, David se enfoca en engrandecer a Dios y pedir que Dios gane esta batalla. Haz que tu rostro nos sonría en esta batalla imposible para nosotros en este día. Bendice, Dios, a estos fieles seguidores y haz que tu luz haz tu luz triunfar una vez más sobre nosotros. Es el rostro y la luz de Dios quien le iba a dar esa victoria y les mostraría mejores días en un futuro. Estas palabras surgen de la bendición de Dios sobre los reyes no sé si se recuerdan, del sacerdote Aarón, en Números 6, 24 a 26. Esta frase es un llamamiento al favor y a la misericordia de Dios sobre su siervo que está a punto de ir a la batalla. Hermanos, esa luz de Dios es la que vino 2000 años atrás. Esa luz caminó aquí dentro de este mundo, caminó y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14,
que el Verbo vino y habitó y caminó entre nosotros. Es la luz de Dios que triunfa sobre las tormentas más oscuras. Es la luz de Dios quien hace desaparecer toda la oscuridad. Es la luz de Dios que destruye toda emboscada del enemigo en nuestras vidas. Juan 8:12 dice, Jesús les dijo diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, Cristo nos ha dado la victoria. Cristo nos ha sacado de toda emboscada de Satanás y sus huestes que nos tenían a nosotros esclavizados. Es Dios quien por medio de Jesucristo nos ha mostrado días mejores y nos promete que aún lo mejor está por venir. Nuestra mejor vida no es ahora. Como dice un pastor, si nuestra mejor vida fuera ahora, es porque vamos a ir al infierno. Pero si nuestra mejor vida no es ahora, eso quiere decir que vamos a vivir eternamente con nuestro Rey Jesús. Así que David declara que no hay nada en este mundo que nos traiga más gozo, más paz, más felicidad, que cuando dependemos de Dios, cuando dependemos de Jesucristo. Versículo 7 dice, lea conmigo, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Aquí vemos el resultado de la oración de David. Después de sacudirse las rodillas y limpiarse sus lágrimas, David alza su rostro al cielo y reconoce como un rey derrotado que solo Dios proveerá esa alegría más que cualquier otra cosa, más que cualquier cosa terrenal. Solo Dios va a poder suplir sus necesidades. Este tipo de circunstancias llevan a David a depender total y absolutamente en Dios. Y al hacerlo, el corazón del rey, aunque humillado, avergonzado y afligido, está más alegre que nunca. Está más alegre que cuando estaba en el palacio y abundaba la comida y el vino fino en el palacio real. Hermanos, nada en este mundo trae alegría como vivir dependiendo totalmente de Dios y su soberanía. Absolutamente nada va a llenar nuestros corazones. Algunos de nosotros ya intentamos llenar esos vacíos en nuestros corazones con lo que ofrece el mundo. Tal vez ha sido alcohol, tal vez fiestas, tal vez trabajos, tal vez finanzas, dinero, casas, carros, amistades. Hermanos, ya hemos intentado llenar nuestro corazón con todo lo que este mundo nos ofrece y nada de eso nos ha llenado, nos ha traído paz permanente, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nada de eso nos ha traído un gozo, no un gozo superficial, sino un gozo permanente que está en las buenas y en las malas. Nada de eso nos ha traído la felicidad que hemos buscado toda la vida. Así que finalmente David dice que al confiar en Dios, eso le traerá la paz permanente, inexplicable, que solo Dios ofrece. Es una paz que aunque campe un ejército alrededor de él, David descansará y dormirá tranquilo porque Dios es su escudo y su protección. Lo leímos en el Salmo 3 la semana pasada. Y con eso David concluye este salmo diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es un verso que lo hemos memorizado de niños porque se nos repitió una cantidad de veces, pero realmente no entendíamos el contexto de cuándo dijo esto David. David entonces, estando rodeado, sitiado por un ejército más poderoso, puede decir que él se acostará en medio de la boca del león y dormirá. Asimismo dormiré en paz, porque solo tú, dice Jehová, me haces vivir confiado. Solo teniendo paz,
Solo teniendo nuestra fe en Dios es que viene la verdadera paz. ¿Para qué? Para dormir tranquilamente en medio de los huracanes, en medio del ojo del huracán. Vamos a dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque le hemos entregado las riendas de nuestro corazón al Señor. Él es soberano. Él sabe, Él es omnisciente, quiere decir que lo sabe todo. Él es omnipresente, quiere decir que está en todos lados. Él es todopoderoso, Él lo sabe todo. Entonces, nosotros no. Yo no soy soberano. Yo no sé qué va a pasar mañana. Entonces, en vez de angustiarme, en vez de estresarme, se lo entrego a Él y me voy a dormir tranquilo porque sé que Él va a tener el control de mi vida, que Él va a tener el cuidado de mi vida. Hermanos, el resultado de una oración, de una súplica a Dios, el resultado es un sueño espectacular en medio de una batalla imposible para David y sus soldados, claro. Hermano, David duerme no porque tomó NyQuil, no porque tomó unas pastillas para dormir, no porque se tomó un tecito que le dio sueño, no. Durmió tranquilo porque Jehová proporcionaría la protección y eso le daría paz y descanso en medio de los problemas. Hermanos, no hay mejor sueño que cuando hemos confiado o puesto nuestra confianza total y absoluta en el Dios vivo, que no descansa, que no duerme y vive eternamente velando y protegiendo a sus escogidos hasta el día de la redención del mundo. Jesús es nuestro sacerdote eterno. Él está en este preciso momento, sentado a la diestra del Padre, intercediendo, Romanos 8 nos dice, por los suyos, por nosotros. Intercediendo quiere decir orando y animándonos por medio de su Espíritu Santo, exhortándonos, corrigiéndonos, reprendiéndonos a veces, jalándonos la oreja a veces porque nos desviamos. Hermanos, pero sabemos que nuestro sacerdote fiel está intercediendo por nosotros. El que empezó la buena obra en nosotros es fiel y justo para terminarla hasta el día que Él venga. Eso nos da paz. Hermanos, solo Dios, solo el clamar a Dios en las tormentas más violentas de nuestras vidas o de nuestro corazón, solo Dios puede traer esa calma en medio de los desiertos. Solo Él puede saciar o satisfacer nuestra alma de lo que necesita. Y solo Dios puede traer contentamiento. Y solo Dios puede traer esa felicidad que todo el mundo busca en las batallas más oscuras. Así que si puedo exhortarlos o persuadirlos en algo en esta noche es que imitemos a David en medio de nuestros momentos difíciles. Pongamos nuestra confianza total en Dios. Clamemos a Dios por medio de ese pacto divino en el cual nosotros pertenecemos y que Pablo dijo que es un mejor pacto. Es el pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario y la selló con sangre. Ese pacto, hermanos, es eterno. Nuestro Dios es infalible, es inerrante, es confiable. Él, hermanos, va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Y eso nos trae paz, nos trae seguridad, nos da ánimo de seguir adelante. Cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando meditamos en los dichos de Dios, cuando meditamos en los estatutos de Dios, cuando meditamos en los mandamientos de Dios, hermanos, eso nos da paz, nos da tranquilidad, nos da gozo, nos da energía, nos da fuerza para seguir adelante. Si tú estás pasando por un momento difícil, confía en Dios. Pon tu vida, pon tu confianza total y absoluta en Dios. A lo mejor los problemas no van a desaparecer como cuestión de magia, pero sí te aseguro algo. Dios va a estar allí contigo. Dios te va a ayudar a salir de la situación. Dios va a estar ahí para confortar tu alma. Dios va a estar ahí para dirigirte en los caminos de justicia por amor a su nombre.
Dios es el que te va a dirigir, Dios es el que te va a confortar, Dios es el que te va a ayudar, Dios es el que te va a procesar y al final de esa tormenta vas a salir diferente, vas a confiar más en Dios, tu fe va a estar más fuerte, tu confianza va a ser más amplia, tu mente va a ser ensanchada para que confíes más en las promesas de Dios, tu pasión va a ser más grande por el Señor. Hermanos, tenemos la palabra de Dios en la cual podemos confiar. Así que con este salmo concluimos Salmo número 4 y yo espero que el Señor les esté hablando, los esté motivando, los esté llenando de fe, una fe inquebrantable en el cual podamos pasar por situaciones difíciles y confiar, hermanos, pero confiar al punto de que si estamos en momentos difíciles, podemos darle nuestros problemas a Dios e irnos a dormir y poner la cara en la almohada y, y roncar como cocodrilos porque tenemos paz, porque tenemos gozo y alegría sabiendo que Dios es soberano, que cuando confiamos en Dios, Él va a estar con nosotros. Con eso vamos a hacer una corta oración.